Hola a todos, soy Rafael Luna y en este video hablaremos de la observación. La idea en esta sesión es explicar lo que es la observación como técnica de licitación de requisitos, orientarlos a cómo preparar y ejecutar la observación y comentar las ventajas y desventajas de esta. Debemos coincidir en que no todo el mundo consigue articular claramente en una entrevista sobre el trabajo que desempeña o sobre lo que hace. Y esto puede ocurrir incluso cuando el analista actúa de manera proactiva y está bien preparado para la entrevista. En estos casos, ¿por qué no asistir a la persona que realiza el trabajo en lugar de preguntar al respecto? Ese es el propósito de la observación. El origen de esta técnica, también conocida como etnografía, está en el campo de la antropología. Aún así, es ampliamente utilizado en otras áreas en las que es importante tener una comprensión de las interacciones entre las personas con otras personas, con las instituciones, las máquinas, los sistemas o su entorno, donde el observador se sumerge en el entorno de los interesados, observando el trabajo diario y tomando notas de las tareas en ejecución. Podríamos llamar a esta técnica como la técnica del búho, porque atente como el búho se queda en un lugar a prestar atención a todo, así es el principal objetivo de esta técnica. Es decir, ganar conocimiento sobre los hechos que ocurren, que no necesariamente es lo que está documentado dicho. Y hay una variación de esta técnica que es el enfoque aprendiz, donde el analista de requisitos actúa como alguien nuevo, que se integra al equipo que realiza el trabajo y llega con el fin de aprender sobre este trabajo y también a ejecutarlo. Esto tiene un punto positivo, que es dejarle claro a la gente que hace el trabajo, no hay conocimiento implícito en el aprendiz. Es decir, todo tiene que ser explicado de manera que el aprendiz pueda realizar el trabajo correctamente. Sin embargo, hay que tomar una precaución, y es que la observación de un fenómeno interfiere en él mismo. Y si esa interferencia es significativa, se debe evaluar dejar de observar, ya sea porque está obstaculizando el trabajo o porque el trabajo pasa a ser hecho de manera diferente de lo normal, lo que frustra los propósitos de la observación porque se está interfiriendo, se está dañando la transparencia del proceso. Ahora bien, para preparar la observación se debe determinar qué problema se busca responder con la observación, cuáles usuarios cuyo trabajo se deben observar, qué actividades observar, a qué hora se debe realizar la observación. Hay eventos que son predecibles, al azar, de temporada, esporádicos. Por eso hay que procurar establecer un periodo de observación que sea lo más rico posible en términos de recolección de información. También se debe definir qué tipo de postura asumirá el observador. Puede tomar una actitud pasiva. En este caso, el analista observa a los interesados trabajar tomando notas, pero sin hacer preguntas o interferir en la rutina. Es decir, debe esperar a que todo el proceso sea completado antes de hacer cualquier pregunta. Y está la postura activa, en la que mientras el analista observa el proceso actual y toma notas, puede dialogar con el interesado para entender, por ejemplo, por qué no se hace algo de cierta manera, incluso si se interrumpe la rutina de los interesados. Al iniciar la observación, el observador debe presentarse a las personas que serán observadas, asegurar a esas personas que su trabajo no será cuestionado, en lugar de ello aclarar que la información se utilizará para el análisis de los requisitos, es decir, lograr esa aceptación por parte del equipo de trabajo hacia el observador. El observador debe dejar claro que su presencia es solo para estudiar los procesos y evitará discutir soluciones a los problemas del trabajo. Puede sugerir que los observados piensen en voz alta mientras trabajan como una manera de compartir sus intenciones, retos y preocupaciones. Y a continuación, dar inicio a la observación, tomar las notas detalladas de estas observaciones. Luego de terminar todo esto, para finalizar la sesión, debe obtener las respuestas a las preguntas planteadas inicialmente y para aquellas que hayan surgido durante la observación. Elaborar una memoria de levantamiento documentando los hallazgos como un resumen de las notas y proporcionarlos a los participantes para su revisión. Como herramienta de licitación de requisitos, se pueden destacar varias ventajas de la observación. Veamos cuáles. Primero, es una gran solución para obtener un punto de vista práctico y realista del negocio, para identificar los flujos informales de información y la forma en que las personas trabajan realmente. Y esto es muy importante ya que ayuda a descubrir requisitos implícitos. Pero recordemos no interferir al observar la transparencia de los procesos. También hay algunas personas que tienen dificultades para expresarse, lo que en estos casos se convierte en una infructuosa entrevista. O hay personas que no tienen el mismo tiempo disponible para dedicar
a las entrevistas. En estos casos, la observación puede ser una muy interesante alternativa. Y cuando se combina con otras técnicas de licitación, eso permitirá confirmar completamente y confrontar los datos recogidos. También ayudar a plantear actividades de licitación con otras técnicas. La observación es una gran opción para identificar los requisitos de usabilidad. Al conocer la forma en que se realizan las tareas, cuál es la intensidad en que se producen, qué pasos toman más o menos tiempo, es más fácil de proponer una solución con una interfaz más amigable al trabajo de los interesados. Otro punto muy importante, con la observación se demuestra más atención a los problemas del cliente. Ya que el analista de requisitos se coloca en el lugar del otro, el cliente se dará cuenta que los miembros del equipo del proyecto están observando en su lugar los problemas que enfrentan. ¿Cuál es la importancia y criticidad del trabajo realizado y qué solución se adecuaría mejor a esta realidad? Estas son las ventajas que nos brindan la observación. ¿Pero qué desventajas hay? Veamos. El uso de la observación se limita a los procesos existentes. Es decir, cuando el proyecto implica implementar un nuevo proceso de negocio o producto totalmente nuevo, no hay mucho que ver. Y también para los trabajos que implican alto nivel de actividad intelectual, la observación es más difícil. Son procesos que no son fácilmente observables. Incluso, si usted decide utilizar la observación en estos casos, el enfoque debe ser la observación activa, lo que eventualmente puede resultar en casi una entrevista. En comparación con otras técnicas de licitación, la observación es costosa, lenta y cara. Por ejemplo, mientras que una entrevista se puede realizar en 1 a 2 horas y se revela mucha información útil, en este mismo tiempo la observación no va a producir el mismo volumen de información. La observación además opera en un determinado intervalo de tiempo. Las situaciones críticas y excepciones pueden no ocurrir durante las sesiones de observación. Por ejemplo, la devolución de un producto puede presentarse en forma esporádica y con una frecuencia baja. Se trata de un evento aleatorio y solo si tiene suerte puede hacer que surja durante la sesión de observación. Es decir, para observar el conjunto se requiere un tiempo considerable, que generalmente no está disponible en el proyecto. No todos se sienten cómodos siendo observados. Puede ser embarazoso. Por esta razón es importante, para abrir la sesión de observación, prestar especial atención a la correcta comunicación con el grupo sobre lo que se hará, cómo se va a hacer, cuáles son los objetivos. Al comunicarse claramente con el grupo, la resistencia a la observación puede ser menor. Sin embargo, si la resistencia persiste, otro enfoque debe ser buscado. En conclusión, aunque costosa, la observación es la técnica que proporciona información más fiable. Siempre trate de usar la observación en sus actividades de licitación. Aunque el proyecto no permita aplicarla de manera intensa, busque hacer algunas sesiones de observación para los procesos de negocio más críticos. Ahora quiero invitarles a realizar los ejercicios de los que hemos discutido y también interactuar con nuestro equipo de tutores en el foro de discusión sobre este tema, ya sea para hacer preguntas u obtener más información. Estamos siempre a su disposición para ayudarles. Gracias y buen estudio.